Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Fomento Lector. Hoy nos acompaña el profesor Leonardo. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Hola a todos en la casa. Hola, Claudia, acá acompañándolos nuevamente en este capítulo, en un programa que ha sido posibilitado por la ilustre Municipalidad de Talca para poder desarrollar la comprensión lectora en nuestros colegios y en nuestros hogares. Excelente. Hoy día vamos a tratar un tema que nos llega todos los días, que lo escuchamos, la música. ¿De qué se trata? Bueno, esta es una canción que nació en los años 80 en un contexto histórico muy diferente al que tenemos hoy. Es una letra que habla de un dolor profundamente humano. Fue escrita por Fernando Viergo y es en verdad una canción, pero también es un poema, ¿cierto? El título es Cuando agosto era 21. Un ícono de la música. Marcó una época y el tema a tratar fue muy importante. Sí, fue muy controversial. Sí. La letra de esta canción, como dije, en un contexto donde probablemente la discusión con respecto al género no se había dado, donde existían profundos prejuicios discriminadores hacia la mujer y en donde se intentaba tener solamente una visión con respecto a la realidad. Y en este contexto, Fernando Viergo genera esta canción que va a hablar de un tema muy complejo, y con una sensibilidad muy desarrollada para lo que era nuestra sociedad en aquel tiempo. Exacto, fue muy importante porque abrió la puerta a diversas discusiones sobre el tema, ya que en esos entonces era un tema tabú, ¿cierto? Que no tocábamos porque la sociedad quizá en ese momento no estaba preparada todavía. Así que vamos a ver de qué se trata. Bien, pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vamos a leer una canción? Bueno, probablemente una de las cuestiones que desconocemos es el origen de la canción. La verdad es que la canción tiene reminiscencias muy anteriores. Vámonos con la imagen. Hay una relación intrínseca entre poesía y música. Hoy día pensamos que la canción corre por un carril distinto de la poesía. La verdad que en sus orígenes esto no fue así. Claudia, ¿nos puedes ayudar a leer? Sí. La relación entre la música y la literatura ha sido de las más antiguas y provechosas colaboraciones que se han producido entre las distintas manifestaciones del arte. La poesía nació unida con la música. Canciones y rimas se emplearon primeramente para que se recordaran los comportamientos de la sociedad. Esto es muy importante. Como dije, nosotros creemos que la canción corre por un lado y la poesía corre por otro. Pero en el origen de la poesía está la música. De hecho, la primera poesía no era una recitación sin música. De hecho, acompañaba la música y el baile. Destaca acá la figura de Loidinai, un poeta, un metaxu, un mediador entre el mundo de los hombres y de los dioses, que representaba los padeceres humanos a través de la canción. Una canción que tenía una estructura lingüística, también tenía una estructura armónica, y también estaba acompañado por la danza, ¿cierto? Para ver esto, los invito a ver un pequeño video que nos va a contar sobre el origen de la poesía, muy emparentada también con el origen del teatro. Vamos con el video. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaba muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de purga de emociones. Bien, esa fue esta información sobre el origen de la poesía y la tragedia, o el teatro. Si ustedes se dan cuenta, parece tener un mismo origen, ¿no? Las formas artísticas, las formas de comunicación, las formas literarias estaban unificadas fundamentalmente por esta mancomunidad entre baile, música y letra, ¿cierto? Profesora Claudia, sigamos con la lectura. Sí, muy unidas también a la religión a través de estos ditirambos
en honor al dios Dionisio, ¿cierto? Seguimos. La canción es una composición lírica popular de origen provenzal. Es un poema admirativo que expresa una emoción y que tiene por lo general tema amoroso. Llegó a España en el Renacimiento a través de la literatura italiana. Su origen está en la poesía y en la tragedia griega, que era lo que veíamos en este video. Hay otro concepto que clarificara, romance. El romance, como nosotros lo definimos hoy día, es como una relación entre dos personas de carácter erótico o amoroso. Pero en rigor el romance era una forma literaria, ¿cierto? Una forma de escribir el verso. Muchos de nuestros conceptos van cambiando en la medida que la sociedad va cambiando, las palabras vuelven a tener un nuevo significado, ¿cierto? Por el uso pragmático, por el uso que tienen las palabras. Bien, vamos ahora a leer una canción. Vamos a ir ahora con la canción. Quiero que pongamos atención a la comprensión de la canción, donde la música, la armonía y la letra van unidas. Vamos entonces con la canción. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses de más, y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar, y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final, y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal, y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no ha sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enreda en prejuicios, y el amor y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas, de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección, y salió desde el colegio en una fría mañana, cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su blanco delantal, y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo. Que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicio, y el amor. ¿Qué más se puede decir de este tremendo tema, ¿no? Una letra muy poderosa, muy bien cuidada, y una melodía y una armonía también muy bien elaboradas. Claudia, ¿qué te pareció? Es un tema que trasciende toda época. Si bien no es una canción actual, es un tema que está en boga ahora mismo y que nos hace reflexionar acerca de las desigualdades de género, ¿verdad? Vámonos entonces con las preguntas con respecto a esta canción. ¿Voy yo? Va a leerlo, Claudia. ¿Qué significa la frase en el vientre una cometa que quería volar? A. Un volantín en el estómago. B. Una vida que quiere nacer. C.
una joven que desea independencia. Bien, lo que nos está preguntando acá, la pregunta es sobre el lenguaje figurado, si somos capaces de entender un lenguaje figurado, un lenguaje metafórico. Y evidentemente acá hay una metáfora, ¿cierto? Exacto. Hay una construcción, el traslado de un significado hacia otro, ¿cierto? Me parece que la alternativa correcta sería una vida que quieren hacer. En el vientre, una cometa, en el vientre, ¿cierto? Una cometa que quiere volar, que quiere nacer, que quiere libertad, ¿cierto? El cometa, el volantín, es un signo de libertad y también de belleza, de expresión de la libertad, ¿sí? Vamos a ver, Claudia, si es que estamos en lo correcto. Veamos. Una vida que quieren hacer. Excelente. Perfecto, ¿cierto? Súper bien. Además que, como bien lo dice la pregunta, nos está preguntando por el significado de una metáfora, por lo tanto, la única que podía coincidir con aquello era la alternativa B. Vámonos a la siguiente pregunta. 2. El texto puede ser sintetizado como A. Una lectura que habla de problemas de la juventud. B. Una creación que describe las penas de una escolar embarazada. O C. Una crítica a los prejuicios sociales de las madres solteras. Bien, acá la pregunta también es compleja porque nos está pidiendo inferir, pensar, extraer algo que no está tal cual en el texto. De hecho, la palabra embarazada no aparece en el texto, ¿cierto? Y la palabra crítica tampoco aparece en el texto. Pero además de inferir, de pensar con alguna evidencia con respecto al texto, la pregunta nos dice que sinteticemos, es decir, que seamos capaces de expresar con nuestras propias palabras, ¿cierto?, el contenido mayoritario que tiene el texto. Así que, si me sigue en la reflexión, veamos si la alternativa A es posible. Una lectura que habla de problemas de la juventud. ¿Es el embarazo un problema de la juventud? No necesariamente. El embarazo se puede dar en cualquier momento, en cualquier edad. Y además hay otros problemas que también están dentro de la juventud, entonces no es genérico, no es que hable de los problemas de la juventud. Por lo tanto, en virtud de las evidencias que tiene el texto, Claudia, parece que la alternativa A no sería la correcta. No sería la correcta. Veamos la B. Una creación que describe las penas de una escolar embarazada. Aquí nos entrega más información porque sabemos que, a partir de lo que veíamos antes, que una canción está relacionada con la poesía y que tenemos que inferir mucho a través de sus palabras. Entonces quizás esta puede ser una de las alternativas posibles, ¿cierto? Definitivamente la canción y el texto nos habla de una niña embarazada, ¿cierto? Exacto. En su vientre una cometa, ¿cierto? Esa es la metáfora que atestigua de que efectivamente está embarazada, pero no describe o no reposa más en las características de la mujer embarazada, sino que lo que le pasa en la relación con otras personas, ¿cierto? Veamos la alternativa C, una crítica a los prejuicios hacia las madres solteras. ¿Dónde hay evidencia para atestiguar esta pregunta? Yo creo que la evidencia está a lo largo de toda la canción. ¿Cierto? Si bien estamos tratando un tema, nuestro cantante también está haciendo una crítica social muy importante. Quizás de manera más solapada, no tan directa, pero sí nos está hablando de lo que está sucediendo en la sociedad. Así que yo creo que me quedaría con la C que me dice. Yo también tiendo a pensar lo mismo. Recuerda que habla con un abogado, si no lo recuerdo mal, habla con un sacerdote, ¿cierto? Y parece que ninguno de los adultos con que habla parece contenerla, parece poder entender el drama que tiene, ¿cierto? Claro, al contrario, es totalmente cuestionada, criticada, juzgada. Y la envían, ¿no es cierto? Y hacen un comentario sobre alguien que genera aborto, que produce aborto, ¿cierto? Llevándola efectivamente, obligatoriamente, a tomar una decisión, ¿cierto? Parece que la alternativa correcta es la C. ¿Vamos a ver? Vamos. Era la C, una crítica a los prejuicios hacia las madres solteras. Porque efectivamente todo lo que parece o parece acontecer en la historia tiene que ver con aquello, ¿no? Tiene que ver con aquello. Con el sufrimiento que vive esta joven adolescente frente a un embarazo. Por la incomprensión. Exacto. Por la incomprensión. Por Tenemos una última sociales. Pregunta, al parecer. ¿Sí? ¿Sí? Vámonos con la última pregunta. Vamos con la última pregunta. Pregunta número 3. La niña finalmente muere por... Y aquí tenemos un texto que vamos a leer. Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su viejo delantal. Y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía tú y yo, que decía tú y yo. Dramático final, ¿cierto? Tenemos las alternativas. A.
un suicidio. B, por haber intentado un aborto. C, de pena. Acá la construcción del significado es bien complejo, ¿no? Porque parece que el texto nos deja claro finalmente el final, pero no sabemos el propósito o la causa de ese final. Sabemos que la niña efectivamente fallece, ¿cierto? Pero hay que empezar a desprender y a hilar muy fino para poder llegar a la conclusión. Un suicidio, producto de la intervención del aborto o simplemente de pena. ¿Cómo solucionamos esto? Dentro de un texto poético o dentro de una canción siempre nos encontramos con elementos muy subjetivos, ¿cierto? Que nos dejan la amplitud para nosotros poder deducir a partir de lo que dice nuestra propia opinión, en el fondo. Acá la canción nos indica un poco que ella muere tras realizarse este aborto. Claro, porque dice, cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su viejo delantal. Es una niña que está inerte. Exacto. ¿Cierto? Sin embargo, no nos indica fielmente el texto cuál fue la razón. Claro. Quizás nunca llegó a realizarse ese aborto. Y no sabemos si efectivamente, claro, si llega a realizarse el aborto, porque dice, y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía tú y yo, que decía tú y yo. Y ese tú y yo tiene que ver con el hijo. Entonces el hijo era amado, por lo tanto ella no quiso hacerse el aborto. O la relación tiene que ver con el amante desaparecido, digamos, con el padre del hijo con el cual mantiene una relación, si es que la mantenía. Es bastante complejo poder inferir algo sobre Claro, porque en el fondo ella no habla directamente del hijo, sino de la carga emocional que tiene todo este prejuicio social sobre ella. Entonces nos deja abierta la posibilidad ante cualquiera de las opciones, en el fondo. Yo la única que quitaría quizás sería la C. De pena. De pena, porque... Pero hay ejemplos en la literatura donde los amantes o las personas mueren efectivamente de pena. Mueren por alguna circunstancia emocional que la supera. Claro, ¿cierto? pero como en este texto nos encontramos en el fondo con una fuerte crítica social, con una realidad de quizás muchas jóvenes que pueden morir frente a una situación así. Sí. Tenemos... Sí. Es complejo. Entonces, sí. ¿A qué respuesta llegamos? Parece que las tres tienen solvencia en el texto, ¿cierto? Y lo más probable es que podamos discutirlo y en sus hogares y en la clase, junto a su profesor, puedan tener una discusión y llegar efectivamente a cuál creen ustedes que es la alternativa que tiene mayor fuerza, entendiendo que efectivamente cuando leemos esta necesidad de subjetivar los elementos hace que tengamos o podamos construir concepciones distintas. Y no necesariamente son falsas, ¿cierto? Exacto, claro, en el fondo cuando discutimos las lecturas vamos enriqueciendo nuestra opinión final frente a ella. Y vamos ampliando a la misma escritura, ¿cierto? Exacto. O sea, eso es importante. Todas Cuando nosotros las leemos, ampliamos el texto, ¿cierto? Le damos continuidad, somos co-creadores del texto. Así que lo invitamos a hacer esta discusión y a ver si podemos llegar a un puerto en un diálogo literario, ¿ya? Bien, vamos nuevamente, como ha sido tradición, a poder hablarles sobre sus futuras decisiones vocacionales. Pronto se inician los procesos de postulación a diferentes colegios y queremos dejarle también una nueva alternativa de postulación para que ustedes puedan familiarizarse con ello. Los invitamos a ver esta información muy valiosa para la decisión vocacional, sobre todo de los estudiantes de octavo y de aquellos estudiantes de enseñanza media que quieran hoy día trasladarse de colegio. Acá hay una interesante propuesta. El Liceo Bicentenario Diego Portales de Talca es un liceo municipal polivalente que busca formar a sus estudiantes teniendo como parámetros de enseñanza 3 principios de excelencia para entregar una educación de calidad. Alta expectativa en sus estudiantes, foco en los aprendizajes y en la sala de clases, y el programa destinado para mejorar la calidad de la educación media técnico profesional. Nuestros sellos educativos son educación integral y desarrollo de habilidades sociales en nuestros estudiantes. La modalidad de estudio. Nuestro liceo cuenta con una propuesta polivalente, es decir, con una modalidad científico-humanista que apunta a preparar al estudiante para rendir las pruebas de selección universitaria denominada actualmente prueba de transición, así como también
cuenta con una oferta de formación en especialidades técnicas de nivel medio en gráfica, telecomunicaciones, servicio de hotelería y turismo. Enfoque del proyecto Liceo Bicentenario. Nuestro proyecto educativo institucional está basado en la metodología de retos, que posee un enfoque multidisciplinario por cuanto conjuga una mirada integrada desde el punto de vista de diferentes áreas de aprendizaje. Busca que los estudiantes adquieran los procedimientos, habilidades y capacidades para trabajar en base a desafíos y proyectos, conectando sus aprendizajes con la perspectiva práctica. Nuestro liceo está ubicado en 4 Norte 0417 entre 3 y 4 Poniente en la ciudad de Talca. Nuestro proyecto educativo fue creado para ayudarte a alcanzar tu propio proyecto de vida. Si quieres conocer más de nuestra oferta académica, te invitamos a visitar www.lbdptalca.com y también visitar nuestras plataformas digitales. Los invitamos a revisar la página, a elegir la mejor opción para su futuro. Así que vamos llegando al final de este capítulo del Fomento Lector, siempre invitándolos a leer, dejándoles la curiosidad. Recuerden que nosotros construimos pensamiento a través de las palabras, que vamos a tener mejores argumentos, que vamos a poder cuestionar mejor y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Así que, profesor Leonardo. Lo mismo que la profesora Claudia, invitarlos a leer, decirles que este programa ha sido grabado con todas las normas de seguridad necesarias, que estamos en gabinetes distintos, no estamos comunicados, y esto facilita poderosamente el que podamos estar 2 rostros en este programa. Un fuerte abrazo para ustedes, para su familia y para los profesores de nuestra municipalidad. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos.